¿Qué tal, estimados? En este video realizaremos un ejercicio de cinemática del sólido rígido. Bueno, el ejercicio nos dice determine la velocidad angular del eslabón BC de la barra horizontal y la velocidad del pistón en el instante que se muestra. Justamente la barra está horizontal, conectada a este aro y también al pistón, ¿no? Entonces, mediante un simulador vamos a poder observar el movimiento que va a tener cada uno. El disco me dice que está girando en sentido antihorario. Entonces, al girar en sentido antihorario, si te das cuenta, la barra va a girar en sentido horario, antihorario y el gira horario. El pistón se mueve solamente dentro de su encaje que está formando 30 grados, ¿no? Entonces ya podemos ver el sentido de cada uno de los movimientos. Si nos equivocaríamos al proponer el sentido de cualquier sólido dentro de nuestro sistema, el signo del resultado seguramente nos va a rebotar con un negativo, bueno, corrigiéndonos el sentido, ¿no? Entonces ya tenemos el sentido de todo el movimiento, estamos listos para realizar los cálculos, ¿sí? Bueno, algo más interesante es el resorte que le he agregado, simplemente, que no aparece en el ejercicio, simplemente para que el movimiento sea amortiguado y ustedes puedan verlo con más calma, ¿no? Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es poner los vectores de cada uno de los sólidos que vamos a analizar. En este caso, el pistón se va a mover dentro de los 30 graditos de esa inclinación. El movimiento de la barra BC no la conocemos, sabemos que se está moviendo en dos dimensiones. Y el movimiento del aro, nosotros podemos ver que solamente tiene velocidad angular. Ahora, si graficamos el radio, ¿sí? Si trazamos este radio, ese radio va a tener la misma longitud en el punto que nosotros dibujemos alrededor del aro. Con ese radio nosotros sabemos que el vector velocidad tangencial en cualquier punto en la periferia de mi aro, en su movimiento, esa velocidad tangencial siempre va a formar cuántos grados con el radio. Siempre va a formar 90 graditos. Entonces podemos suponer que la velocidad tangencial justamente en el punto de arriba, donde está conectando con la barra, va a ser horizontal, ya que el radio es vertical, ¿no? Entonces acá, no se olviden, tenemos 90 grados como en esta otra posición, como también vamos a, vamos a inclinarla como en esta posición, ¿no? Siempre entre el radio y la velocidad tangencial siempre van a formar 90 graditos, ¿sí? Entonces, gracias a esa terminología, nosotros sabemos que la velocidad en el punto B es horizontal y es hacia la izquierda, ¿no? Bien, entonces esta velocidad, vamos a llamar la velocidad en C. Esta velocidad tangencial va a ser la velocidad en B. Velocidad en B es la velocidad tangencial. Y bueno, hemos dicho que la velocidad del eslabón BC no la vamos a poner, es bastante complicado. Vamos a dejar que el ejercicio nos diga cuál es el sentido o la dirección de esta barra, ¿no? La velocidad de esa barra. La velocidad absoluta, por si acaso, porque como verán, vamos a representar su velocidad en dos dimensiones, entonces va a tener un movimiento compuesto. El movimiento de esa barra vamos a encontrarla con la ecuación que dice velocidad absoluta es igual a la velocidad de un punto de referencia que nosotros vamos a elegir más la velocidad angular de rotación del sólido BC por producto o cruz, el radio que existe entre el punto de referencia y la velocidad que estamos tomando como absoluta en uno de los puntos marcados. Entonces, cada una de estas magnitudes es una magnitud vectorial, por ende va a tener tres componentes, el componente I, el componente J y el componente K, que se refiere a los tres ejes en las tres dimensiones, ¿no? Bien, entonces queremos encontrar, vamos a nombrar el punto C como la velocidad absoluta. Entonces acá la velocidad en C para nosotros va a ser la velocidad absoluta, que va a ser igual
a la velocidad del punto de referencia, que va a ser nuestro punto en B, porque tiene justo en ese instante, tiene una velocidad solamente horizontal. Vamos a aprovechar eso. Velocidad en B, más la velocidad angular del sólido BC, por si acaso, ambos puntos están en el sólido. Producto cruz, el radio que existe entre el punto, en este caso, punto de referencia, que sería el punto B. Este es el punto de referencia y esta es la velocidad absoluta que queremos encontrar, ¿no? Entonces, para determinar el radio, nosotros vamos a trazar un vector. Y como verán, trazamos siempre el radio, comenzando del punto de referencia y terminando en el punto de valor absoluto que hemos elegido, ¿no? Entonces, ese radio va a ser del punto B al punto C, ¿verdad? Bien, una vez elegido nuestro sistema de análisis, ya podemos reemplazar los valores de velocidad que tiene cada uno. La velocidad en C. Bueno, la velocidad en C hemos dicho que va a tener tres componentes, de los cuales el componente en Z va a ser cero. ¿Por qué va a ser cero? Porque el movimiento es en un solo plano, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se mueve. Podemos regresar al simulador nuevamente. Ahí está. Entonces podemos regresar al simulador para ver que todo el movimiento que nosotros podemos observar es solamente en X y en Y. La única magnitud que nosotros vamos a ver por la regla de la mano derecha es la velocidad angular. Por ejemplo, en este disco que se mueve en este sentido antihorario, si nosotros ponemos la regla de la mano derecha en este sentido, cerramos los dedos en este sentido, vamos a ver que el pulgar está saliendo de la pantalla. Entonces tendría una velocidad angular positiva. Pero la barra, hemos dicho que esta barra se está moviendo en sentido horario. El aro, bueno, en este caso el disco, se está moviendo en sentido antihorario, pero la barra se está moviendo en sentido horario. Entonces acá vamos a representar también el sentido de la velocidad angular horario para no olvidarnos, ¿no? Entonces, al ser en sentido horario y poner nuestros dedos cerrándose en ese sentido de la mano derecha, vamos a ver que el pulgar ingresa a la pantalla. Entonces, en este caso salía de la pantalla, en este otro caso ingresa a la pantalla. Entonces sería la velocidad angular negativa. Bueno, regresando entonces a nuestra velocidad en C, tenemos la velocidad que solamente va a tener dos componentes, pero los demás podemos anotarlos como cero. Es más, la velocidad en C para nosotros vamos a agregarla así. Velocidad en C va a tener su componente en I, más la velocidad en C que va a tener su componente en J, más 0 en el componente K, 0 en la tercera dimensión. Eso va a ser igual a la velocidad en B. Ahora, la velocidad en B, a diferencia de la velocidad de la barra, va a tener solamente una componente que sería la componente horizontal. Entonces, si nosotros notamos, podemos graficar el eje cartesiano en dos dimensiones y bueno, la tercera dimensión se grafica así, ¿no? Pero en nuestro caso, si nosotros vemos acá, estaría saliendo o entrando a la pantalla, ¿no? El eje Z. Entonces nosotros tenemos para la velocidad en B solamente una velocidad en X a este lado. Y negativo todavía, ¿no? Entonces vamos a ponerlo acá como menos velocidad tangencial, que es la velocidad en B, en el componente I. En el componente J sería 0, no tiene, solamente es horizontal justo en ese punto. Y obviamente no tenemos K, porque hemos dicho que estamos jugando en un plano, ¿no? La única que va a tener componente en Z va a ser la velocidad angular. Bien, listo. Entonces acá seguimos y anotamos la velocidad angular de la barra. Hemos dicho que cerrando los dedos en ese sentido en el que se está moviendo la barra, nuestros dedos se cierran en este sentido y el dedo pulgar estaría entrando a la pantalla. Entonces tendríamos 0 en I, 0 en J y menos W en el componente K. Muy bien. Hasta ahí tenemos anotado todas nuestras expresiones y lo único que nos falta anotar es el radio. Cruz, el radio entonces, ¿qué sería?
El radio, como verán, la barra está horizontal y el radio hemos trazado tomando el punto de referencia de B hacia el punto donde estamos encontrando la velocidad absoluta, que sería C. Entonces, el sentido del radio, la longitud entre este punto y este punto, es sentido positivo en el eje X. Entonces podríamos poner más radio en Y, componente en J 0 y obviamente el componente en K también sería 0, ¿no? Más 0K. Y listo, ya está. Entonces aquí empezamos las operaciones que debemos realizar. Y para realizar esta operación, bueno, habíamos aprendido muy interesante que podemos multiplicar solamente los valores que tenemos obviando los ceros, ¿no? Para no hacer el producto por matriz. Entonces eso nos va a llevar bastante tiempo si lo hacemos con una matriz. Se puede realizar de la siguiente manera. Vamos a multiplicar sus valores, sus magnitudes solamente, encontrando una multiplicación de menos WL. Al ladito vamos a acompañar el resultado con una coordenada. La coordenada o la dimensión en la que va a terminar esta multiplicación va a depender de la multiplicación que nosotros hagamos como K cruz I. La multiplicación del vector en K, que ahora sí podemos, acá podemos graficar el componente en Z, que representa la dimensión, a la K, bueno, al vector unitario K, y aquí al eje X, ¿no? Entonces, si nosotros utilizando la regla de la mano derecha, cerramos poniendo nuestros dedos acá, si nosotros cerramos nuestra mano en este sentido hacia el eje X, nuestro pulgar estaría arriba. Entonces, ¿en qué eje está nuestro pulgar? En el eje positivo Y. O sea que la multiplicación K por I sería más J. En otro caso, si nosotros hacemos esa operación al revés, entonces tendríamos que empezar acá, poner nuestras manos acá, bueno, nuestros dedos acá. Entonces, si cerramos nuestros dedos hacia el eje X, con la regla de la mano derecha, veríamos nuestro pulgar abajo, ¿no? Entonces, el pulgar representa que la multiplicación de esos dos, producto cruz con la regla de la mano derecha, es menos y. Entonces, la multiplicación inversa, y por k, x por z, sería menos j, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, lo que nosotros estamos realizando es la multiplicación del vector k, que sería en el componente X. Entonces ponemos nuestros dedos en el componente X, ahí, y lo cerramos hacia en el componente Z, mejor dicho, y lo cerramos al X. Entonces nuestro dedo pulgar, bueno, un super dedo, nuestro dedo pulgar estaría hacia arriba, apuntando hacia arriba al componente positivo en Y. Entonces el resultado de esto, de esta multiplicación cruz, sería más J, ¿no? Bien, vamos a copiar todo esto, porque no hemos realizado la operación todavía de todo eso. Lo copiamos y bueno, ya podemos anotar el resultado final, ¿no? ¿Cuál es el resultado final con tres componentes? Miren, la multiplicación de todo esto solamente tiene un componente en J. Entonces, el resultado de esa multiplicación va a ser 0 en I eh, menos W por el radio en J, ¿no? Menos por más va a seguir siendo menos, más 0 en K. Miren los otros dos componentes, como no los tenemos, lo he rellenado con ceritos. Bien, entonces lo que me falta acá es igualar. Lo único que me falta es igualar las magnitudes dependiendo su coordenada o su dirección, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a apartar todos los componentes en Y, en una sola ecuación. ¿Qué puedo decir entonces? Que la velocidad en C
para el componente y tiene que ser igual, vamos a anotar con rojo, tiene que ser igual al componente menos velocidad tangencial, también en y, más 0, más aquí 0. Y el componente en x, si verificamos el componente en x, aquí vamos a anotar con otro colorcito, el componente en y, mejor dicho, ya hemos hecho el x, tendría que salir de este resultado, ¿no? Entonces vamos a anotar velocidad en j, de la velocidad c, el componente j, tiene que ser igual a 0, en nuestro caso no tenemos componente 0 de este vector, más, bueno, más por menos, acá, menos la velocidad angular por el radio, en el componente en j también. Y como verán, el componente en k no existe. Tenemos una operación solamente en el eje x como en el eje y. Entonces, de resultado de la operación final que hemos obtenido, tenemos una ecuación obtenida del eje x y otra ecuación obtenida del eje y. Bien, entonces, necesitamos encontrar la velocidad tangencial de esta rueda. Para encontrar la velocidad tangencial de esta rueda, nosotros tenemos la velocidad angular. Bueno, para eso podemos realizar un procedimiento que es muy importante que ustedes también lo revisen. Lo vamos a hacer acá. Entonces, acá nosotros tenemos velocidad angular. Queremos encontrar la velocidad tangencial justo en este punto, ¿no? Velocidad tangencial. Bien, para encontrar esta velocidad tangencial vamos a utilizar la siguiente formulación. Velocidad tangencial es igual a la velocidad angular cruz el radio, ¿no? Entonces la velocidad angular la tenemos en sentido antihorario, entonces el componente que va a tener, fíjense, 0i más 0j menos, bueno, más, ¿no? Porque está saliendo en la pantalla. Si recuerdan, en el anterior nosotros le pusimos negativo a la velocidad angular en k, porque como era sentido horario, estaba entrando a la pantalla. En este caso está saliendo de la pantalla, entonces le ponemos más wk. Eso se va a multiplicar producto cruz por el radio. Ahora, el radio, como verán, se toma en cuenta para el aro que estamos viendo, no la barra ya la hemos analizado arriba. Nosotros podemos ver que el radio está direccionado vertical hacia arriba. Entonces, ese radio va a tener en el componente y su valor 0i más, está hacia arriba, r en j más 0 en k. Y esa va a ser para nosotros la velocidad tangencial, ¿no? Entonces esa velocidad tangencial será, como hemos hecho operaciones hace rato, recuerdas WK cruz, y aquí el único componente sin anotar los ceros es RJ. Para no realizar la multiplicación por matriz, vamos a tener la velocidad tangencial es igual. Anotamos entonces la multiplicación de esto por esto, que sería W por R, y multiplicamos K cruz J. Bueno, en este caso, si nosotros verificamos K cruz J, teniendo el eje en tres dimensiones, tenemos la Z acá, que representa la K, y la Y acá, que representa la J. Entonces, con la mano derecha, el pulgar estaría apuntando hacia el eje X negativo. Entonces, nuestra mano estaría así, abierta. Ahí, pobre Menique, no lo dibujé bien. Ahora sí, entonces nuestra mano estaría sobre el eje Z y al cerrar nuestra mano, al cerrar la mano hacia el eje Y, nuestro pulgar estaría apuntando al eje X negativo. Entonces la multiplicación de K por J es menos y no es más I. Entonces, para trabajar acá, velocidad tangencial es menos W por R, ¿no?
Esto sería metros por segundo en el componente en I. Bien, ya tenemos nuestro resultado, el cual podemos anotarlo así. W ya con sus valores directamente, menos, ojo, menos 6 por R, que sería 0.2 metros por segundo, el cual nos da menos 1.2. Y es correcto, ¿no? Porque fíjense en qué sentido está nuestra velocidad. En el sentido del eje X negativo. Está perfecto. El resultado nos está demostrando que hemos graficado correctamente ese vector en el componente Y. Muy bien. Perfecto. Entonces, ya teniendo ese resultado, nosotros reemplazamos acá. Entonces, menos 1.2. El 0 no se toma en cuenta y ya tenemos la velocidad en el componente en Y, ¿no? El componente X. Velocidad del vector c en x había sido 1.2 metros por segundo en el componente y. Ya tenemos un componente. Ahora, si recuerdan, la dirección del eslabón está en este sentido. Si nosotros descomponemos, vamos a tener el componente en x, que está bien, es negativo, y el componente en y también, que es negativo. Entonces, si nosotros verificamos, acá tenemos menos 1.2 en el componente en y. Y bueno, y este sería el componente en y, ¿no? La velocidad c en el eje y, ¿no? Y aquí la velocidad en c. Y bueno, el ángulo, acá nosotros sabíamos que el movimiento estaba con una dirección de 30 grados, ¿no? Entonces, ahora, gracias a este ángulo de 30 grados, fíjense, nosotros podemos realizar una operación de descomposición. Así sería mm, coseno, coseno de 30 grados es igual al componente 1.2 sin el signo, porque el signo solamente está representando el sentido, sobre la velocidad en c, que es la hipotenusa, ¿no? Subiendo a multiplicar la velocidad en c y el coseno baja a dividir, podemos encontrar el valor de la velocidad en c, que sería la hipotenusa, como ya dije, que va a ser igual a 1.39 metros por segundo. Encontrando la hipotenusa nos va a permitir encontrar el componente en y, que sería descomponiendo el componente en y, la hipotenusa, la velocidad en c, 1.39 por el seno de 30. Entonces el valor que nos sale multiplicando el seno de 30 sería 0.69 metros por segundo, que sería el componente en y. Gracias a este valor, 0.69, podemos reemplazar en nuestra segunda ecuación obtenida del análisis del eslabón. Entonces, tenemos 0.69 en J, va a ser igual a el 0, ya no tomamos en cuenta, menos la velocidad angular por el radio en J. Esta velocidad angular, no te olvides, es del eslabón. El radio también, y el radio hemos tomado en cuenta como la distancia del punto de referencia al punto que hemos decidido anotarlo como velocidad absoluta, ¿no? La velocidad compuesta. Entonces, ¿cuánta distancia existe? Son 0.8, que el ejercicio me lo da el dato. Entonces, 0.69 va a ser igual a menos W por 0.8. El 0.8 va a bajar a dividir, obteniendo la velocidad angular. Bueno, en este caso el componente en y también es negativo, o sea que podemos poner acá menos, porque está hacia abajo, vertical hacia abajo. Entonces, menos ponemos va a ser más, y el valor nos va a salir 0.87 radianes por segundo como la velocidad angular del eslabón BC. Y listo, eso es todo.
Muchas gracias.